En 5 minutos les voy a explicar qué es contrato de trabajo, qué es contrato de prestación y sus diferencias. Masticadita la ley. Después de 7 años de lucha jurídica, en esta demanda que yo entablé contra el canal Caracol para defender mis derechos laborales, fueron 7 años duros, 7 años difíciles, 7 años en donde tuve que afrontar muchísimas situaciones, vetos laborales, dificultades económicas, aunque parezca que no, pero así lo son, porque pues todo esto trae este tipo de consecuencias, pero nunca bajé la guardia, siempre tuve fe en lo que estaba reclamando. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo entre unas personas naturales y jurídicas para cumplir un fin u un objeto, el cual contiene derechos, obligaciones y una causa lícita. Hablaremos de dos tipos de contratos que son los más usados en el mundo del trabajo y que generan mucha controversia. ¿Qué es un contrato de trabajo? Es un acuerdo en el cual una persona natural se obliga con otra a prestar un servicio personal en el cual le genera una remuneración y que tiene que ser subordinado. Voy a explicar las diferencias más relevantes de uno y otro contrato. En el contrato de trabajo hablamos de subordinación de órdenes. En este hablamos de empleador y trabajador y por lo cual el trabajador tiene que hacer el trabajo cómo, dónde y cuándo lo determine el empleador. En contraposición del contrato de prestación de servicio que hablamos de autonomía o independencia, contratante y contratista. Este último tiene que laborar, prestar sus servicios, informes, asistir a reuniones, pero pues siempre bajo los parámetros de la autonomía y la independencia. En el contrato de trabajo hablamos de salario y este no puede ser menos del salario mínimo legal vigente. En cambio, en el contrato de prestación de servicios no existe una base para estipularlo, lo determinan son las partes. En el contrato de trabajo encontramos los derechos prestacionales, es decir, cesantías, prima de vacaciones, integral de cesantías y prima de servicio. En cambio, en el contrato de prestación de servicios no se reconoce ninguna de estas. En el contrato de trabajo frente a seguridad social tenemos que lo que es pensión, salud, riesgos profesionales y caja compensación familiar son asumidos mayoritariamente por el empleador y una parte por el trabajador. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, el 100% tiene que ser asumido por el contratista y este, según la ley, tiene que cotizar sobre la base del 40% del contrato o contratos que tenga. A la terminación del contrato, tenemos que en el contrato de trabajo hablamos de despido. Si este ocurre sin justa causa, hay derecho a una indemnización, la que determina la ley. En lo que tiene que ver con el contrato de prestación de servicios, hablamos de terminación. Si esta es unilateral, se reconoce lo que se estableció en el contrato. Vamos a hablar del caso de ADMET versus Caracol Televisión. El pasado 31 de julio del 2019 fue condenada Caracol Televisión por la Corte Suprema de Justicia Sala Laura a una suma altísima porque se demostró que le vulneraron sus derechos laborales en la medida que esta empresa usó la figura del contrato de prestación de servicios para burlar los derechos laborales de él. Pero lo histórico de esta sentencia es que es la primera vez que se logra demostrar la mala fe de una empresa a la hora de contratar a un empleado y los espantosos contratos de prestación de servicios. La Corte Suprema de Justicia sancionó las moratorias, o sea, tienen que pagar mis vacaciones, mis derechos a pensión y salud, una indemnización por despido sin justa causa, y aparte de eso, una indemnización por mala fe. Es ahí donde está la clave. Señoras y señores, las empresas están abusando muchísimo de este contrato de prestación de servicio. Nuestro país está sumido en una calamidad con este tipo de contratación. El Estado no pone ejemplo porque tiene la más alta contratación de este tipo en el país. Yo creo que es hora de hacer que las cosas cambien, pero eso lo tenemos que hacer nosotros mismos, no aceptando este tipo de contratos. En este se demostró que no existía un contrato de prestación de servicios porque no había autonomía, sino había una subordinación, por lo cual había un contrato de trabajo, lo cual generó en un primer momento derecho a salarios y prestaciones y en un segundo momento a una indemnización muy alta. Entre otras cosas interesantes del caso, se demostró que habían trabajadores que ejercían la misma labor de presentador y sí estaban vinculados por contrato de trabajo. Y además a él les pidieron exclusividad en tiempo y sus labores. Por todo lo anterior, la Corte de Justicia le halló razón
y dijo que tenía todos los derechos laborales y sancionó drásticamente a este mal empleado. No, espérate, suéltate. De nuevo, ya. Si quieres, 1, vamos. 3, 2, 1. Si quieres saber más de temas legales, síguenos. Por el otro lado, sígueme en redes sociales y búscanos en www.camposasociadosjusticia.com.